Hola amigos, bienvenidos al curso de Photoshop CS5. En el día de hoy vamos a ver cómo podéis manejar el tema de las sombras. Para cuando hagáis montajes en Photoshop tendréis que intentar darle realismo al montaje si vais a combinar varios elementos de varias imágenes en varias capas. Una forma de darle realismo a la imagen sería utilizando el efecto de sombra. Si un elemento da sombra, pues se sobreentiende que está incorporado en la imagen. Vamos a ver, para el tema de las sombras tenéis varias posibilidades. Yo voy a explicaros aquí algunas de ellas, hay más, pero con esto os haréis una idea de cómo podéis trabajar. Vamos a ver, vamos a partir de una serie de imágenes que voy a sacar de internet para que todo el mundo las podáis buscar y vamos a ir trabajando con ellas para poder darles efectos de sombra. Me voy a ir aquí al navegador de internet, me voy aquí a la zona de imágenes y voy a buscar pues una imagen. Voy a buscar, por ejemplo, modelo pues cuerpo entero. Más que nada para que salga alguna imagen con algún elemento que esté de pie. Más que nada porque así podemos ver los diferentes ejemplos de sombra con los que podemos trabajar. Vamos a buscar aquí, pues yo que sé, esta chica mismo. Y la voy a copiar, botón derecho, copiar imagen, me voy a Photoshop y aquí me voy a archivo nuevo. Siempre que hagáis archivo nuevo y hayáis metido algo en el portapapeles, acordaos que en el Photoshop ya vienen las medidas de la imagen que habéis metido para que encaje perfectamente. Le damos a OK, ya tenemos aquí una imagen, vamos a acoplarla y aquí simplemente vamos a pegar la imagen que hemos cogido de internet. Para ello pues le podéis dar aquí a edición pegar, ¿vale? O si no, más rápido, las teclas control V directamente os pegará la imagen en el lienzo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos por un lado aquí esta imagen. Lo que vamos a hacer con esta imagen es sacarla de su fondo, porque por supuesto la imagen tiene fondo, en este caso es blanca, entonces mientras tengáis la imagen acoplada con el fondo no vais a poder trabajar. Entonces siempre lo importante será intentar sacar de su fondo la imagen, ¿de acuerdo? Para ello, pues en este caso como el fondo es más o menos blanco, vamos a intentarlo con la varita mágica. Las herramientas de selección, acordaos que no son exclusivas, podéis combinar varias para conseguir seleccionar una zona más compleja. En este caso vamos a intentarlo primero con la varita mágica, le voy a dar un clic. Entonces con la varita mágica voy a aumentar, para aumentar el zoom de una imagen es muy sencillo, le dais a las teclas control y la tecla del más. Eso lo que hace es aumentar el zoom cada vez que le dais. Ahora, si observamos, ha cogido bien el contorno, pero me faltan estas dos zonas de aquí entre los brazos. Entonces, esta zona, acordaros que lo que estamos seleccionando es la zona blanca, o sea que esto de aquí habría que añadirlo, o sea, no hay que quitar esta zona de la selección, sino añadirla porque estamos cogiendo la parte externa. Para añadir una zona de selección a otra, en la parte de arriba de cualquier herramienta de selección tenéis estos cuatro botones, perdón. Este primero de arriba significa selección nueva. Si mantengo ese botón activado, cualquier pulsación que haga lo que va a hacer es desactivarme el resto de selecciones. El siguiente es añadir a la selección. Quiere decir que si yo tengo una selección previa y pulso ese botón, la selección nueva que haga se añadirá a la que había previamente. La siguiente es restar, quiere decir que si yo selecciono una zona, lo que va a hacer es restarla de la que había previamente seleccionada, y esto se llama intersecar. Intersecar quiere decir que lo que va a hacer es hacer un cruce entre dos selecciones y la zona común del cruce es la que queda seleccionada y el resto la desprecia. En este caso, como os he dicho, como estamos seleccionando la zona externa, estas zonas de aquí habrá que añadirlas. Para añadir podéis o bien pulsar aquí estos botones, o os voy a decir un pequeño truco que es muy sencillo y así os evitáis perder tanto tiempo. Si tenéis una selección hecha previa y queréis añadir algo a la selección, podéis pulsar la tecla Shift del teclado. Si mantenéis pulsada la tecla Shift, fijaos, yo lo voy a pulsar, automáticamente veis cómo se selecciona directamente esa herramienta. Eso quiere decir añadir. Si por el contrario quisierais restar, pues podéis pulsar la tecla Alt.
Ahora en este caso, ¿veis? La pulso 2 veces porque la primera lo que hace es activarme el menú, pero fijaos cómo automáticamente se activa la de restar. Y si queréis intersecar, pues serían las dos, Shift y Alt. A la vez se selecciona la última. En este caso, como quiero añadir, voy a pulsar Shift, pulso aquí y pulso aquí. Entonces fijaos cómo se ha quedado seleccionado ya toda la parte externa. Bueno, me falta este trocito de aquí, igual con el Shift, lo añado. Y bueno, estas zonas de sombra ya las quitaré después con la goma. No tiene mayor importancia, y si queda alguna zona por ahí también. Lo importante, bueno, en este caso la selección la hemos hecho de manera rápida, pero si tuvierais que sacar alguna imagen más compleja, pues disponéis de más herramientas. Acordaos que lo que tengo seleccionado es la parte externa, entonces lo que me interesa es seleccionar es la chica esta que está en el centro, con lo cual lo que vamos a hacer es invertir la selección. Para ello vamos a darle aquí al menú selección y voy a invertir. Con esto consigo que lo que antes estaba seleccionado se quede deseleccionado y lo que no estaba se seleccione. En este caso ya he seleccionado, si os fijáis, la chica. Si queréis saber en un momento dado si está seleccionado lo de dentro o lo de fuera, fijaos alrededor de lo que es el lienzo, porque si estuviera seleccionado la parte externa, aquí tendréis una línea discontinua y en este caso no está, quiere decir que está seleccionado la parte interior. Ahora lo que vamos a hacer es coger esta capa, o sea, esta zona seleccionada, y la voy a convertir en una capa aparte. Para ello, pues podéis tener aquí el menú capa, vía, copiar, etcétera, pero os voy a decir una manera muy rápida, que es con las teclas control y sin soltar la tecla J. Eso siempre que tengáis seleccionada una zona, acordaos. Tenéis que tener una zona seleccionada para convertirlo en capa. Si no hay nada seleccionado, lo que haréis será duplicar la capa. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es darle a las teclas control y sin soltar la tecla J. Y si os fijáis aquí en la parte de las capas, ahora mismo tengo seleccionada una capa con la chica y el fondo transparente. Si desactivo la imagen, perdón, y el fondo, fijaos que lo que he conseguido es esto, ¿vale? Una capa con esta chica con el fondo transparente, ¿vale? Bueno, pues con esta imagen es con lo que vamos a ir jugando para las sombras. Vamos a ver, vamos a coger, por un lado, voy a dejar el fondo blanco, ¿vale? Desactiváis la capa original de la chica, pero el fondo blanco sí que lo voy a dejar. Y con la capa de la chica seleccionada vamos a darle aquí la tecla de mover, ¿vale? Y voy a mover la chica un poco hacia un lado. Esta chica la voy a hacer más pequeña para que veáis el efecto. Para hacerla más pequeña simplemente le des a control T de Toledo para hacer una transformación libre, y si yo cojo un tirador de la esquina y le doy la tecla Shift, me hará un cambio de tamaño proporcional. O sea, yo puedo coger una esquina y con la tecla Shift pulsada, si os fijáis, consigo un cambio proporcional de imagen. Vamos a hacerla más pequeña más que nada para que veáis cómo encaja el cuerpo entero en el lienzo. Ahí, le damos las transformaciones, siempre que las terminéis tenéis que dar la tecla Enter para aceptarlas, ¿de acuerdo? Bueno, ya tengo aquí al modelo y el fondo blanco. Vamos a ver, vamos a imaginarnos que esta chica estuviera en medio de la calle sin ningún obstáculo detrás, y entonces vamos a imaginarnos que el sol da desde la parte izquierda. O sea, las sombras, si estáis en la calle al sol y no hay ningún obstáculo detrás, la sombra se va a proyectar por el suelo, ¿vale? Se va a proyectar por el suelo. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Es muy sencillo. Fijaos que es un pequeño truco, es muy sencillo. Vamos a ver, primero lo que vamos a hacer es seleccionar de nuevo a la chica, la capa esta que queréis que proyecte sombra. Para seleccionar una capa que ya la tenéis transparente es muy fácil, no hay que volver a utilizar ninguna herramienta, simplemente os ponéis encima de la miniatura, pulsáis la tecla control en el teclado y sin soltarla hacéis un clic. Si os fijáis, ya queda seleccionada la chica perfectamente. Siempre que queréis sacar una imagen de su fondo, pues el trabajo es la primera vez que lo hacéis. Luego ya una vez que tenga transparencias es muy fácil volverlo a seleccionar con control clic. Bueno, pues una vez que tenemos la chica seleccionada, que hemos dado a control clic, lo que vamos a hacer es duplicar esta capa. O sea, vamos a hacer una copia exacta de esta capa. Para duplicar capa, pues aunque aquí tenéis herramientas, menús en la capa, en el menú capa, os voy a decir una manera muy sencilla. Siempre que queréis duplicar una capa de aquí de la derecha, si os fijáis aquí debajo tenéis una serie de botones, ¿vale? Pues enlazar, aplicar efectos, añadir un estilo de capa, o sea, una máscara de capa, perdón. Tenéis aquí para añadir
una capa de imagen, hacer una carpeta, nueva capa y borrar una capa. Vamos a ver, en el botón este de nueva capa, que lo que hace siempre es abrir una nueva capa en blanco, lo podéis utilizar para duplicar. Fijaos, si yo cojo una capa, esta, y la muevo y lo arrastro hacia el botón de nueva capa, lo que consigo es una copia y lo hago muy rápidamente. Entonces aquí tenemos la capa 2 y en esta capa que pone capa 2 copias donde voy a utilizarla para hacer sombra. Voy a cambiarle el nombre, hacéis dos clics en el título y vamos a llamarla sombra y le damos a enter. Más que nada porque así sabéis perfectamente qué capa es la original y cuál es la de la sombra. Entonces lo que vamos a hacer primero es coger esta capa de la sombra y la voy a seleccionar. Le dais a control clic, se selecciona, esta es la copia. Y ahora fijaos, vamos a mirar aquí qué colores tengo en la paleta. En este caso tengo negro y blanco. Yo tengo que utilizar el color negro para la sombra. Si por alguna causa aquí no tenéis el color negro, voy a hacer un ejemplo. Imagino que yo tuviera aquí el color rojo. Si queréis poner directamente los colores básicos, que son el negro y el blanco, no hace falta que veáis aquí la paleta. Hay un truco muy rápido que consiste en darle al teclado la tecla D de dedo. Si le dais la tecla D, se ponen los colores por defecto. Fijaos que rápidamente se ha puesto el negro y el blanco. Ahora, lo que voy a hacer es rellenar esta copia de color negro. Para rellenar una capa con un color podéis utilizar el bote de pintura, pero como el bote de pintura tendría que sacarlo de aquí del degradado y tendría que cambiar cada vez de herramienta, el degradado se emplea mucho. Os voy a decir una manera muy rápida de rellenar, que es utilizando el teclado. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar estos colores y el teclado, como os he dicho. Para rellenar, primero hay que mirar qué es lo que queréis rellenar y con qué color. En este caso lo vamos a rellenar esta capa. Si queréis rellenar con el color de primer plano, que es en este caso es el negro, se pulsaría la tecla Alt, y para el color de fondo la tecla Control. Y es muy fácil, simplemente teniendo seleccionada la capa que queráis, para rellenar del color de primer plano sería pulsar la tecla Alt y sin soltar la tecla de borrar del teclado. ¿Vale? La tecla de borrar lo que hace es rellenar de color de primer plano. Voy a deshacer para que con control Alt Z, y ahora para que veáis cómo se rellenaría con el color de fondo, lo que voy a hacer es pulsar la tecla Control y sin soltar también borrar, que lo que hace, veis, es rellenar de color blanco. Voy a deshacer, control Alt Z y vuelvo a hacer Alt borrar y rellenamos de negro. Bueno, en este caso ya he conseguido rellenar esta capa de color negro. Entonces lo que voy a hacer es coger esta capa, ya la puedo desactivar, control más D, y lo que voy a hacer es colocarla debajo de la capa original, porque la sombra tiene que ir detrás. Entonces la capa esta la muevo hacia abajo y ya tengo la sombra detrás. La sombra, si pulso el botón de mover y estoy en la capa de la sombra, fijaos cómo la puedo sacar de su origen, aquí, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a utilizar esta capa para la sombra. La sombra en este caso, como hemos dicho que el sol estaría dando por el lado izquierdo y estamos en una zona que no hay obstáculos detrás, voy a hacer que se proyecte en el suelo. Entonces para ello lo que voy a hacer es transformar esta sombra con transformación libre y darle la inclinación oportuna para que quede más o menos creíble. Entonces para ello en la capa de la sombra le doy a control más T para hacer transformación, y si queréis deformar una transformación, en este caso si queréis aumentar o cambiar el tamaño, ya hemos visto que con las esquinas se puede hacer, pero si lo que queréis hacer es deformarla, podéis utilizar las teclas, combinaciones de tecla Shift, Control, Alt. Yo en este caso voy a utilizar la tecla Control y sin soltar, si pulsáis la tecla Control desde las esquinas, veréis cómo podéis ir modificando la sombra y podéis ir tumbándola por el suelo. Aquí ya tenemos un efecto así. Esto tenéis que ir vosotros jugando hasta que veamos más o menos que queda bien. Cuando terminemos le damos al Enter, ya tenemos una sombra proyectada en el suelo. Bueno, la sombra realmente pues queda un poco postiza en este caso. ¿Cómo podemos darle un poco más de realismo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es la sombra es desenfocarla un poco. Realmente una sombra, a no ser que sea un sol de verano a pleno mediodía, pues no es tan oscura. Entonces vamos a hacerla un poco difuminada. Entonces para eso vamos a coger, seguimos en la capa de la sombra, vamos a ir a filtro y dentro de filtro vamos a darle a desenfocar.
en desenfocar podemos utilizar el desenfoque gaussiano, que es el desenfoque más regular, y vamos a utilizar un desenfoque pues más o menos hasta que veamos que nos queda a nuestro gusto. Vamos a ponerle por ejemplo 3 píxeles en este caso, ok, ya vemos una sombra un poco más real. Si queréis darle todavía más realismo, las sombras en teoría tendrían que quedar más difuminadas cuando más lejos esté de lo que es el origen y menos cuanto más cerca. Entonces podemos hacer, si queréis, un desenfoque, pero gradual. Si queréis hacer un desenfoque gradual, podéis jugar con las teclas de máscara rápida, que os permiten seleccionar zonas, y utilizar el degradado, que permite hacer un desenfoque gradual. Entonces, fijaos, si yo cojo, le doy a la tecla, para hacer la tecla de máscara rápida es esta de aquí, pero si queréis activarla sin tener que pulsar, podéis darle a la tecla Q. La tecla Q, pulso, me activa la máscara rápida. Si yo quiero hacer una selección que sea de más a menos, podemos hacer una selección con el degradado. El degradado, aquí, si queréis hacer una selección que vaya de más a menos, tenéis aquí varios modelos de degradado. Voy a coger el primero, que es un degradado que va en este caso de color de primer plano, que es el negro al blanco, del negro al blanco. Vamos a ver la máscara, si os acordáis, la máscara rápida, que la habéis visto durante el curso, lo que hace es seleccionar, como si dijéramos con un pincel, las zonas que colorea son las que se seleccionan y las zonas que no colorea son las que no están seleccionadas. Para colorear se utiliza el color negro, aunque yo veo el efecto como un color rosa en la imagen. Y si quiero deseleccionar alguna zona, lo pintaría de blanco. Entonces, en este caso, si hago un degradado que vaya de negro al blanco, irá un degradado de más a menos. Me refiero si tenéis pulsada la tecla de máscara rápida. Entonces, voy a hacer un degradado, en este caso, que va a ir desde la parte superior de la sombra hacia la inferior. La parte superior estará más seleccionada que la parte inferior, porque estoy utilizando un degradado de negro a blanco. Entonces voy a pulsar más o menos por aquí, donde empiezo, hago una línea y suelto. Si os fijáis, aquí queda una zona rosa, que es lo que está más seleccionado, y una zona blanca, que es donde menos seleccionado estaría. Entonces en este caso tendría más selección la parte de arriba de la sombra que la parte inferior. Ahora, una vez que ya he hecho esta degradado, voy a salir de la máscara rápida. Para salir vuelvo a pulsar la tecla Q y voy a utilizar otra vez el filtro del desenfoque gaussiano. Vamos a desenfoque gaussiano y voy a utilizar más desenfoque. Entonces, si os fijáis, en este caso veréis que está más desenfocada la parte superior que la parte inferior. Voy a desactivar la selección control más D y veréis cómo queda así la sombra. ¿Vale? Bueno, este sería un ejemplo de sombra. Vamos a hacer otro ejemplo de sombra diferente, y es poniéndole aquí un obstáculo detrás, porque la sombra es diferente si estamos pues, en mitad de la calle a si estamos pegados a una pared. Vamos a ir otra vez a Google, y en este caso vamos a buscar una pared, perdón. Vamos a buscar una pared. Vamos a buscar una pared. En herramientas de búsqueda vamos a utilizar una que sea grande. Aquí. Una pared grande. Y vamos a buscar la pared de ladrillos. Mejor. Ladrillos. Mucho mejor. Estas. Vamos a coger cualquiera que os apetezca. Esta, por ejemplo, que es de 1023 x 1005. La voy a seleccionar. Botón derecho, copiar imagen. Y en el Photoshop, archivo nuevo, ok, y control V, pego. Ya tengo aquí el ladrillo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el mismo modelo de antes, que lo tengo aquí, ¿os acordáis? Y lo que voy a hacer es simplemente coger esta chica, el modelo original, que es la capa 2, aquí, y la voy a mover a la pared. Y voy a cerrar, voy a minimizar esta imagen. Bueno, aquí tengo esta chica, voy a hacerla un poco más grande, aunque se deforme un poco. Ahí. Enter. Y vamos a ver cómo en este caso podría darle sombra con esta pared de fondo. Vamos a ver, la sombra en este caso será diferente porque tenemos un obstáculo detrás que es la pared, pero lo que es el método de hacer la sombra va a ser el mismo. Entonces vamos a hacerlo más rápido porque ya sabemos la técnica.
voy a duplicar la capa de la chica, cojo la capa, la duplico, así como os he dicho, ya tengo la capa 2, voy a cambiarle el nombre, le voy a poner sombra, ¿vale? La selecciono, control clic y la relleno de negro, alt y borrar. Vale, ya tengo aquí hecha la sombra. Voy a desactivar control más D y pongo la sombra debajo de la capa de la modelo. Ahora ya simplemente lo que voy a hacer es mover la sombra para que se proyecte en la parte de atrás. Si tenéis un obstáculo en la parte trasera, la sombra os va a decir, os va a dar información de distancias. Cuanto más alejada esté la sombra del modelo que tengáis en primer plano, dará la sensación de que está más alejado, y cuanto más cerca la pongáis, pues dará la sensación de más cercanía al objeto de detrás. En este caso el tema de la distancia es lo de menos, y luego también tenéis que mirar desde dónde se proyecta la luz. Esto tenerlo muy en cuenta si vais a hacer un montaje con varios elementos. Si vais a hacer un montaje con alguna fotografía que ya tenga elementos incluidos y que ya den sombra, fijaos hacia dónde da la sombra. No pongáis vosotros un objeto que la sombra la proyecte como si estuviera dando la luz por la izquierda, cuando el resto de elementos esté dando la luz por la derecha. Entonces no da realismo. Entonces el tema de estar a un lado o a otro, pues dependerá de dónde pongáis la sombra. En este caso, si la pongo aquí, la luz estará incidiendo por la parte derecha. Si está en esta zona, será una luz que más o menos viene horizontal. Si la ponéis más alta, será que incide desde más abajo. Si la ponéis abajo, la luz vendrá desde arriba. Eso ya dependiendo de cómo queréis hacer el montaje. Voy a hacerla, por ejemplo, aquí en este lado. Y ahora vamos a trabajar con esta sombra. Vamos a hacer un poco lo mismo de antes. Lo primero que voy a hacer es difuminarla un poco, porque si no queda muy abrupta esta sombra. Con lo cual le vamos a dar a filtro, vamos a darle a desenfocar y vamos a hacerle un desenfoque gaussiano a la sombra. Vamos a ponerle 7 o 8 píxeles, ¿veis? Ya queda más real si es así. Otra forma de que quede más real es que no sea tan oscura, sino que la sombra sea más difuminada. Para ello tenéis la posibilidad de trabajar aquí con la opacidad de la capa. La opacidad de la capa os va a dar el nivel de transparencia. En este caso al 100% quiere decir que no transparenta nada. Si yo le bajo la opacidad, empezaréis a ver que se transparenta. Esta sombra es mucho más real que la que teníamos al principio, a un 80% de opacidad. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto este sistema de y sombras, vamos a hacer otro ejercicio para avanzar en este tema. Vamos a ver, tengo aquí esta fotografía que es de una habitación de tipo victoriano. Vamos a ver el efecto de cómo se podría proyectar la sombra si en el frente hubiera una ventana pues típica victoriana con varios cristales. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, vamos a coger y primeramente vamos a hacer una nueva capa. Vamos a hacer una nueva capa. En esta capa lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar una serie de rectángulos que los vamos a rellenar de blanco. Entonces para ello vamos a utilizar la herramienta marco rectangular. Vamos a trazar aquí un rectángulo. Lo vamos a poder poner aquí y lo vamos a rellenar de blanco. Para rellenar de blanco, si os fijáis aquí he puesto los colores por defecto, está en el fondo, le vamos a dar a la tecla control y borrar y lo rellenamos de blanco. Ahora lo que vamos a hacer es este rectángulo lo vamos a ir duplicando para hacer diferentes copias. Entonces para ello utilizaremos la tecla de mover. Si pulsáis la tecla Alt y arrastráis esta figura que está seleccionada, lo que haremos será hacer una copia. Si la copia la queréis hacer alineada, vamos a pulsar la tecla Alt y sin soltar también la tecla Shift. Si pulsáis la tecla Alt y la tecla Shift, podréis duplicar la capa de manera alineada y podéis hacer las copias que queráis. Así, por ejemplo. Voy a desactivar la selección control más D y voy a volver a seleccionar toda la capa, esta vez con los tres rectángulos. Entonces aquí en la capa le doy control clic y veis que se seleccionan los tres. Y voy a repetir la operación Shift Alt hacia abajo. Voy a hacer estos, por ejemplo, estos 6 rectángulos que lo que harán será simular los 6 huecos de ventana que tendrá la imagen. Bueno, una vez que hemos hecho esto,
tenemos aquí estos huecos, voy a seleccionar todos, control clic, y voy a darle a control más T y para hacer una transformación libre. Lo que voy a hacer es transformar esta capa utilizando la tecla control para darle un poco de perspectiva. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer que esta parte sea más alargada y esta sea más estrecha. Lo que vamos a hacer es seguir un poco la perspectiva, así que os indica las líneas, por ejemplo, de estos listones. Una vez que tengo la transformación le doy al Enter y ahora lo que voy a hacer es esta selección la voy a calar un poco, o sea, la voy a difuminar. Para ello me voy a selección, modificar, desvanecer. La voy a desvanecer pues 3 píxeles, por ejemplo. Ok. Esto lo que va a hacer es suavizarme un poco el contorno de la selección. No me lo va a dejar una selección así muy abrupta, sino que va a ser suavizada. Siguiente paso. Lo que voy a hacer es invertir esta selección. O sea, le voy a dar selección invertir. Con lo cual lo que tengo seleccionado es la parte exterior. Y lo que voy a hacer es hacer una capa nueva, una nueva capa, la capa 2 aquí, que es donde voy a hacer la sombra. Voy a poner aquí sombra, Enter, y la voy a rellenar del color de la sombra, que va a ser negro. Como lo tengo aquí en el primer plano, será la tecla Alt, borrar, y ya me rellena de negro la parte del contorno de las figuras. Voy a desactivar control más D, y lo que voy a hacer ahora es desactivar la capa de los cuadros blancos. Entonces me ha quedado aquí esta sombra. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues esta sombra, por supuesto, la voy a bajar de opacidad para darle un aspecto más real. Aquí tengo la sombra. Habría que retomar un poco, retocar un poco alguna zona que es evidente que no hay sombra. Por ejemplo, la lámpara que está encendida no puede haber sombra encima. Esto mismo con la goma de borrar podemos, con cuidado, eliminar esa sombra y dejarlo más realista. Así. Bueno, esto lo voy a hacer un poco rápido, pero habría que tener un poco más de paciencia para dejar que la sombra no esté por encima de la lámpara. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya sido de utilidad. Gracias.